Ahí está. Ok. Entonces, hoy vamos a estar viendo la tercera clase de psicología pastoral, ¿ok? Y el tema principal va a ser lo que es el desarrollo humano, ¿ok? Entonces vamos a ver varias cositas importantes en este sentido, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender que el desarrollo de una persona, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? No es una cosa que pasa de la noche a la mañana y es algo que dura toda la vida. Las primeras personas que empezaron a estudiar un poco psicología siempre se enfocaban en la parte de los niños, de los adolescentes, un poquito los adultos jóvenes, pero de ahí para adelante ya no le ponían mucho atención. En los últimos años se ha hecho un avance muy grande en lo que es la gente que está como en la edad adulta media y adulto mayor, incluso dividiendo el grupo de los adultos mayores en dos grupos, porque antes, bueno, usted sabe, hace unos 30, 40 años atrás, 65, 70 años de edad ya era como la edad normal, ¿verdad? De una persona. Entonces, esa era como la última etapa, por así decirlo. Pero ahora con todos los avances en salud, con cuidados, tenemos un grupo de adultos mayores que están superando esa edad, pasando los 80, los 90, y las necesidades de ellos también son diferentes, ¿ok? Entonces, este desarrollo, entonces, es un proceso que dura toda la vida, ¿ok? Incluso hasta los adultos mayores. Vemos gente adulta mayor que aunque se hayan jubilado, aunque ya estén con sus años, ¿verdad? Encima, pueden seguir desarrollando diferentes áreas de su vida, ¿ok? En segundo lugar, esto es un proceso multidimensional, ¿ok? No es solamente algo físico, ¿verdad? Es como que es lo obvio. Entonces, el cuerpo obviamente va cambiando, va creciendo, se va desarrollando a medida que va avanzando la edad, pero ya llegada a cierta edad, ¿verdad? También se empieza a deteriorar, empiezan algunas cosas a fallar. Entonces, todo eso es un desarrollo que aunque vaya declinando un poco, pero eso también va a afectar la vida emocional de las personas, ¿verdad? También tiene la dimensión cognitiva, conocimiento, ¿verdad? Obviamente los niños, los adolescentes especialmente son los que absorben mucho más rápidamente todo lo que es conocimiento. Pero se han hecho muchos estudios que incluso los adultos mayores, o sea, pasados los 70, 80 años, todavía pueden seguir aprendiendo cosas. Obviamente no al mismo ritmo, no a la misma velocidad que un niño, que una persona joven, pero todavía pueden seguir aprendiendo. Entonces eso es maravilloso porque por ejemplo, ha pasado mucho, obviamente, personas ya mayores que han tenido, por ejemplo, infartos o que han tenido situaciones de salud donde han perdido un poco de memoria y que tienen que volver a aprender a hacer muchas cosas, lo pueden hacer, lo pueden hacer. O también personas que no han tenido nunca quizás un daño cerebral, pero que ya con los nietos, no sé, por ejemplo, empiezan a utilizar tecnología, aprenden cómo usar el teléfono, el iPad, la tele, cosas que quizás años atrás ni siquiera nos imaginábamos, pero que ellos todavía son capaces de aprender, ¿verdad? También tiene que ver el área emocional. Vamos a ir viendo cómo las emociones, el control de las emociones, ¿verdad? Va cambiando en cada etapa. Y obviamente también la parte espiritual, donde va ligada a todas estas otras etapas. Entonces, es un proceso multidimensional, tiene todas estas dimensiones, ¿ok? En tercer lugar, es multidireccional. Entonces, puede tomar muchas direcciones, ¿ya? Y esto va a depender de muchas cosas, por ejemplo, del ambiente. Han habido casos, por ejemplo, no sé, de gemelos idénticos que han nacido y que por alguna razón han sido separados al nacer, donde tienen exactamente la misma genética, pero dependiendo del ambiente donde se criaron, van a ser diferentes. ¿Verdad? Por ejemplo, uno que haya sido criado en una familia, por ejemplo, de buenos recursos, que tienen dinero especialmente, ¿verdad? Para poder que tengan una buena alimentación, buen desarrollo físico, obviamente que va a poder explotar todo su potencial.
Pero si ese mismo, el hermanito, por ejemplo, crece en un ambiente donde hay carencias, ¿verdad? De alimento, hay carencia de atención, ¿verdad? Emocional, va a crecer de una manera diferente. Su carácter, incluso su propio cuerpo, va a desarrollarse de una forma diferente dependiendo de ese ambiente, ¿ok? También va a depender de las oportunidades, obviamente, que pueda tener cada uno, dependiendo de donde cada uno viva. Entonces, van a ser diferentes las opciones que van a poder tomar y también las decisiones, ¿verdad? Pueden haber dos hermanos, como yo les decía, que pueden vivir exactamente las mismas situaciones. Por ejemplo, un papá alcohólico. Ya, dos hermanos que hayan vivido eso, uno puede tomar el camino de volverse un alcohólico también, igual que el papá, o otro hermano viviendo las mismas situaciones puede haber quedado tan traumado de decir yo jamás en mi vida voy a tomar una gota de alcohol. Entonces pueden tomar dos caminos totalmente diferentes dependiendo de las decisiones que ellos tomen, a pesar de que el ambiente sea diferente, a pesar de que las oportunidades, perdón, que el ambiente sea igual, que las oportunidades sean iguales, pero las decisiones que cada uno toma va a ir abriendo puertas, por así decirlo, para diferentes formas en el desarrollo. ¿Ok? Entonces, en la misma situación, alguien se puede derrumbar o alguien se puede fortalecer. Entonces van a haber situaciones obviamente difíciles en cada una de las vidas de las personas. Y eso puede ser algo que lo marque tanto, que lo deje como estancado, por así decirlo. Y nos toca muchas veces ver personas de que algo les pasó en su vida y no lo logran superar. Y todo lo que les pasa en el futuro depende y rodea esa situación. Y no logran nunca superar esa situación y finalmente quedan derrumbados. Pero otras personas esa misma situación pueden tomarla como para fortalecerse e incluso para poder ayudar a otras personas que han pasado situaciones parecidas, ¿ok? Entonces, a pesar de que puedan tener la misma genética, que puedan tener el mismo ambiente, las decisiones que cada uno toma o la forma en que cada uno procesa esas situaciones va a cambiar el desarrollo. Bueno, depende también número 4, depende del contexto, obviamente de la persona, ¿verdad? Del ambiente, de dónde se críen, de las condiciones históricas y socioculturales. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, los abuelos que hayan nacido, por ejemplo, en la época de la Gran Depresión o de alguna de las guerras mundiales, o por ejemplo en Chile, ¿verdad? En el tiempo, todo el tiempo de la dictadura. Entonces, todas esas cosas históricas quizás no eran cosas familiares, pero situaciones históricas que puedan haber pasado en el momento donde cada una de las personas se crió, va a afectar, ¿ya? Si lo vemos en el contexto, por ejemplo, latinoamericano, donde muchos países, hay muchos de nuestros países donde hay muchas pandillas, donde hay quiebres políticos, situaciones difíciles, ¿verdad? Sociales, que van a marcar la vida de las personas, ¿ya? También obviamente va a depender de la familia, que es lo más cercano, qué situaciones quizás ha pasado la familia, cómo los criaron, qué tanta atención tuvieron en el desarrollo. Vemos niños, por ejemplo, que prácticamente se crían solos. Tienen quizás los papás que les dan lo que necesitan, ¿verdad? Físicamente, el alimento, la ropa, la casa, todas esas cosas materiales, pero afectivamente hablando no hay ninguna conexión. Entonces, eso va a cambiar su forma de enfrentar el mundo y su forma de desarrollarse. Traumas familiares, por ejemplo, no sé, que alguien se haya muerto, que alguien haya perdido el trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas va a afectar de una u otra forma el proceso de crecimiento de cada uno. Bueno, obviamente la parte económica, la parte educativa, mayor educación, ¿verdad? Eso va a ir moldeando el desarrollo de cada uno. ¿Ok? A ver si tenemos aquí el siguiente, número 5. Entonces, en todo este proceso, ¿verdad? De desarrollo, ¿verdad? Siempre uno piensa de que se va siempre avanzando, ¿ok? Entonces, se va avanzando, obviamente, pero también hay pérdidas, hay ganancias, ¿verdad? Pero también hay pérdidas.
¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos pensando en los niños, ¿verdad? Los niños van ganando conocimiento, van ganando, aumentando su círculo social, cada vez pueden tener más contacto con más niños, con más gente. ¿Verdad? Pero después, en un momento, ¿verdad? De nuestro desarrollo, también van a haber pérdidas. Por ejemplo, ya más adultos, ¿verdad? Va a haber pérdida de salud, ¿verdad? Quizás va a haber pérdida de memoria, quizás van a haber pérdidas de personas, seres queridos, ¿verdad? Entonces, en nuestro desarrollo siempre van a estar estas dos cosas, ¿ya? Cosas que se van ganando, que hay un crecimiento, pero también cosas que se van perdiendo. En el desarrollo también vamos viendo que hay relaciones, por ejemplo, que se van perdiendo. Uno como adulto de repente se cambia de ciudad, de lugar, entonces las personas con las cuales teníamos relación antes, quizás ahora, ¿verdad? Con todo lo de las redes sociales y eso es más fácil seguir en contacto, pero se pierden relaciones, ¿verdad? Ya no es lo mismo que antes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a medida que el niño crece, se hace menos dependiente de los padres, pero crea relaciones más estrechas con amigos, con pares, ¿ok? Entonces, tiene esto cierta plasticidad, o sea, se puede moldear, ¿ok? Entonces, el grado en que las características cambian o permanecen estables durante el tiempo varían cada persona. Entonces, nunca, nunca, nunca va a haber algo exactamente igual para todos, ¿verdad? Como decíamos, incluso dos hermanos gemelos que se críen en la misma casa, en las mismas condiciones, ¿verdad? Van a ser diferentes, ¿verdad? Van a ser diferentes como ellos van a procesar las situaciones familiares, va a ser diferente las decisiones que tomen. Entonces, todas esas cosas van a tomar un camino. Y tiene plasticidad en el sentido también de que, por ejemplo, si pasan cosas negativas, a pesar de que hay situaciones negativas, se puede usar eso para fortalecer a la persona, para sacar algo positivo de eso. Entonces se puede moldear y no siempre todo va a ser negativo. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver el tema de la resiliencia. Esta es una palabra que se usa muchísimo en psicología, ¿verdad? Y se define como la capacidad de las personas de sobreponerse a las situaciones difíciles y a sacar provecho de ellas, ¿ya? Entonces, una de las cosas que vamos a ver en una de las clases más adelante es que se ha estudiado de que las personas que tienen fe, las personas que creen en algo, y bueno, y nosotros obviamente como cristianos, tienen un mayor poder de resiliencia que personas que no creen en nada. ¿Verdad? Les es un poco más fácil, ¿verdad?, sobrellevarlas y sacar cosas positivas en medio de esas situaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que hay personas que, por ejemplo, han vivido cosas terribles, ¿verdad? Cosas que uno no se puede ni siquiera imaginar, pero que a pesar de eso han logrado salir adelante. Y es hermoso verlo. Yo creo que ustedes han conocido muchos casos, ¿verdad? Donde las personas han podido tomar eso y a pesar de que ha sido una situación difícil, pero han logrado salir adelante e incluso en muchos casos poder ayudar a otras personas en situaciones difíciles. Y así también hay otras personas que viviendo las mismas situaciones, como decíamos hace poco, se derrumban y se quedan estancadas y vemos personas de 50, 60, 70 años y todavía están pegados con cosas que les pasaron cuando eran niños, cuando eran adolescentes. Entonces, obviamente esas cosas marcan, pero tiene lo ideal, ¿verdad? Es que llegue un punto que se pueda procesar y se pueda sobrellevar, ¿verdad? Y no quedarse estancado para siempre. Ok, entonces aquí vamos a ver el tema de la importancia de las diferencias individuales que decíamos. Si bien podemos vivir las mismas situaciones, ¿verdad? Pero cada uno va a reaccionar de una forma diferente. Entonces, eso, una situación específica puede producir efectos muy diferentes entre las personas y va a depender de cómo estas personas, estos individuos enfrentan esa situación. Entonces, ahí es donde vamos a ver, donde hay algunas personas que quizás tienen más herramientas. Vamos a ver específicamente, por ejemplo, alguien que sufre un trauma, si tienen un sistema, un grupo de apoyo, de familia, de personas que están apoyando a esa persona, le va a ser más fácil salir adelante que alguien que no tiene esa red de apoyo. ¿Ok? Entonces, que quizás no tiene esas herramientas, obviamente se le va a hacer mucho más complicado, ¿ya? Y tiene que ver también el tema de la subjetividad en el sentido de cómo nosotros percibimos las situaciones.
Entonces, podemos, ¿verdad? En una situación, tenemos, hay un dicho mucho que tienen acá de ver la mitad del vaso lleno, ¿verdad? Entonces, podemos tener un vaso que está lleno hasta la mitad y hay gente que se enfoca solamente en lo que falta, en la parte del vaso que está vacío, en qué es lo que no tengo, qué es lo malo que me pasó y solamente se enfocan en lo negativo. Pero hay otras personas que con ese mismo vaso que está hasta la mitad, en vez de enfocarse en lo negativo, se enfocan en lo positivo, en lo que sí tienen, que quizás no es todo, pero que con eso es suficiente. Entonces va a depender de la subjetividad de cómo cada persona percibe su situación. Ok, entonces van a haber diferentes tipos de influencia en el desarrollo. ¿Ok? Una, obviamente, tiene que ver con la edad, ¿ya? Esto es algo que le va a ocurrir a todos los seres humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cosas, obviamente, estamos pensando en alguien que no tenga algún problema físico, ¿verdad? Entonces, los niños, ¿verdad? A cierta edad, ¿verdad? Deberían aprender a caminar y a hablar, ¿ok? Y de hecho, como que hay ciertos límites, por así decirlo, que si a cierta edad no está caminando o a cierta edad no está hablando, entonces ya empieza a crear una preocupación en los papás, en los doctores, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando. Entonces, hay cosas específicas que se espera que pasen a cierta edad, ¿ya? Por ejemplo, la pubertad también en los adolescentes, ¿verdad? Menopausia, etcétera. Entonces, hay cosas que no importa si usted vive en la China, ni la India, que si usted tiene una familia rica, una familia pobre, no importa. Hay cosas que, por ser humano y si usted no tiene ningún problema, digamos, físico mayor, va a pasar por esas situaciones, ¿ya? Entonces, hay periodos críticos, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que son como lapsos de tiempo en que la persona está preparado para recibir un estímulo y reaccionar ante él, ¿ok? Entonces, pasado ese tiempo, va a ser más difícil que logre adquirir esa habilidad. Entonces, por ejemplo, el tema del habla. Es muy importante, por ejemplo, a los niños desde bebé se les esté hablando. Ellos estén escuchando personas hablar, escuchar los sonidos. Cada idioma tiene sus sonidos diferentes. Entonces, hay hasta una cierta edad donde los niños tienen como su cerebro abierto para aprender cualquier idioma. ¿Verdad? Cualquier idioma, cualquier sonido, ellos son capaces de aprenderlo. Pero cerrado ese tiempo, si por ejemplo el niño está en una familia donde no recibe, donde hay mucha quizás negligencia, donde no escucha hablar a las personas que están a su alrededor, donde tiene muy pocos estímulos del habla, a ese niño se le va a costar mucho poder empezar a hablar y vamos a tener como un retraso en el habla, ¿ya? Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, como la gran leyenda, ¿verdad?, del niño lobo, que se crió con los lobos, que finalmente aprendió a aullar, aprendió el idioma de los lobos, pero le costó mucho, ¿verdad?, poder hablar. En Chile tenemos un caso hace unos años atrás, no sé los que están allá, de la mujer gallina que fue una mujer donde su mamá murió, el papá se casó con otra señora y esta señora, ¿verdad?, no la quería mucho y tenía ella como unos 3, 4 años y la mandó como a un corral a vivir con las gallinas. Entonces vivía en el patio, enjaulada. Y finalmente ella empezó a actuar como una gallina. Ella no se podía parar en dos pies normalmente como una persona, sino que ella andaba en la misma posición que las gallinas, hacía los mismos ruidos que las gallinas, entonces, porque eso fue lo que ella aprendió en ese periodo, ¿ok? Entonces después, cuando la pudieron rescatar, lograron, ¿verdad?, enseñarle a hablar, pero fue muy, muy difícil, obviamente le costó mucho más obviamente y no lo ha logrado hacer de la misma forma que lo haría una persona que aprendió desde pequeño a hablar. Entonces hay periodos críticos que si no reciben ese estímulo, va a ser más difícil que ellos logren adquirirlo, ¿ya? También van a haber situaciones relativas a un periodo histórico, ¿verdad? O a la cultura, ¿ok? Entonces vamos a ver que hay obviamente situaciones que pasan en un país, que pasan en una cultura, quizás en un pueblo o incluso en un grupo familiar,
cosas históricas que han ocurrido. Por ejemplo, bueno, Chile sabemos, ¿verdad?, todo lo que fue lo de la dictadura militar. No sé si pensamos en Venezuela también, toda la situación que está pasando el país de Venezuela. Algunos de nuestros países latinoamericanos también con todo lo de las pandillas, lo de las drogas. Entonces, hay situaciones particulares, históricas, ¿verdad?, que van a afectar el desarrollo de las personas, ¿ya? Y especialmente de los niños y de los jóvenes, donde, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en el tema, si pensamos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en el grupo de los nazis, la mayor cantidad de los soldados que pudieron reclutar para poder hacer todas las barbaridades que hicieron, la mayoría eran adolescentes. Porque los tomaron, ¿verdad?, de jovencitos, de chiquitos, moldearon su cerebro, entonces pudieron manipularlos de alguna forma para poder hacer todo lo que se hizo. No hubiesen podido hacer eso con un grupo de soldados ya más adultos, que ya tienen, ¿verdad?, su criterio, su moralidad, ya todo formado. Con ellos hubo más resistencia, ¿verdad? Pero, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las pandillas. Bueno, ahora quizás no hay tantas en El Salvador, pero me recuerdo que hace unos años atrás tuvimos una familia acá en mi escuela que venían del Salvador y la mamá nos contaba que ellos escaparon de alguna forma para acá porque ellos allá tienen algo en los pueblos donde están las pandillas estas de que los niños llegados a cierta edad, unos 11 12 años, ya los empiezan a reclutar para las pandillas y los obligan. Si no, si ellos no se quieren meter a las pandillas, los matan a ellos, matan a la familia. Entonces, bueno, ahora la cosa está más controlada, pero hace unos años atrás así era como ocurría. Y lo hacen porque saben que a esa edad todavía son más moldeables y pueden de alguna forma cambiar su pensamiento. Cuando ya son más grandes, obviamente no va a ser tan fácil, ¿ok? Entonces, tienen que ver con periodo histórico donde personas del mismo lugar han vivido cosas parecidas, ¿ya? Lo vemos, por ejemplo, en los desastres naturales también. O sea, en Chile hace unos años atrás tuvimos el terremoto y los que vivimos el terremoto nos marcó, ¿verdad? Y cuando nos encontramos con otras personas que vivieron lo mismo que nosotros, que estuvieron ahí cerquita, empezamos a compartir experiencias y es como que uno se siente conectado con ellos porque vivimos la misma situación. ¿Verdad? Acá lo mismo, por ejemplo, aquí donde estamos nosotros hay muchos tornados, ¿verdad? También hay algunas ciudades que reciben muchos huracanes, entonces todo lo que tenga que ver también con desastres naturales, vivencias comunes, ¿verdad? De una generación, ¿ya? Y también van a haber situaciones que están relacionadas con las experiencias personales, obviamente. Entonces, van a ser hechos biográficos, personales, ¿verdad? Que pueden ser negativos, ya puede ser la muerte de alguien, puede ser una separación, un divorcio, que alguien lo despidan del trabajo, o también pueden ser cosas positivas, ¿verdad? Como viajes, oportunidades, etcétera. Entonces, cada una de nuestras experiencias personales nos van a moldear, ya sea para bien o para mal. ¿Ok? Entonces, como regla general, por así decirlo, ¿ya? La edad en la que ocurren los hechos, ¿ok? Ya sean positivos o negativos, es fundamental, ¿ok? Esta es una de las cosas más importantes. Vamos a ver de que por regla general los niños y los adultos mayores son los más vulnerables ante situaciones negativas, ¿ya? Los niños, obviamente, porque no tienen todas las herramientas, no están desarrollados completamente para enfrentar una situación. Entonces, por ejemplo, los niños que se les muera un papá, una persona cercana o que haya un desastre natural, qué sé yo, cerca de ellos, que hayan sufrido abuso, para ellos va a ser más difícil recuperarse, ¿verdad? Porque no tienen las herramientas, todavía están muy chiquititos para poder procesar eso. ¿Ok? Y también los adultos mayores, ¿verdad? Porque ya están más vulnerables, ya no tienen las mismas fuerzas físicas, ¿verdad? Para poder sobrellevar situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo que un adulto joven pierda su casa en un incendio que un adulto mayor. Un adulto joven todavía tiene las fuerzas, todavía tiene el tiempo en general para poder reconstruir, ¿verdad? Su vida, reconstruir su casa. En cambio, un adulto mayor que se le queme la casa es
horrible. Uno, porque obviamente se van todas las memorias, todo lo que ellos trabajaron para lograr esa casa y ya no se tienen los recursos, ya no se tienen las fuerzas físicas para poder reconstruir. Entonces, la forma en que afecta va a ser diferente. Entonces, como les decía, como regla general, siempre cualquier situación, cualquier trauma, cuando sean niños o adultos mayores, va a afectar mucho más profundamente. Ok, entonces aquí vamos a ver algunos casos y quiero que cuando veamos este caso número uno, ¿verdad? Quiero que piensen, por ejemplo, en la edad de esta persona, en el periodo histórico y en los hechos personales, ¿ya? Entonces, déjenme que lo voy a abrir aquí. Ok, lo voy a tener que leer en voz alta, pero ahí ustedes me siguen, ¿ya? Entonces, vayan pensando, por ejemplo, en qué cosas particulares pasó en la vida de estas personas. Esto fue en la vida real, ¿ok? Entonces, dice así. Pedro tenía 7 años cuando ocurrió el terremoto y tsunami del 2010. Esto fue en Chile, ¿ok? Antes de este acontecimiento vivía con su madre, Antonia, de 24 años de edad, quien lo tuvo cuando tenía solo 17, y sus abuelos maternos cerca de la playa de Dichato. ¿Ok? Dichato fue uno de los lugares que estuvo cerca del epicentro del terremoto. Durante el verano estuvo muy entusiasmado arreglando su uniforme y útiles escolares, con muchas ganas de entrar a estudiar y aprender a leer, como lo hacen la mayoría de los niños de esa edad. ¿Ok? Entonces, el terremoto ocurrió, esto fue en febrero del 2010 y normalmente las clases en Chile empiezan como a finales de febrero, en marzo. Entonces este niño estaba, es como, imagínense como la semana o las 2 semanas antes de que los niños entren a clase, donde van a comprar los uniformes, van a comprar los útiles, ¿verdad? Están algunos de ellos muy entusiasmados por entrar a la escuela. Entonces, ahí en ese contexto es que ocurrió el terremoto. Es un niño, ¿verdad? Vemos que tiene 7 años, tuvo una mamá adolescente, ¿verdad? Lo tuvo ella a los 17 años y vive también con los abuelos. Entonces los abuelos de alguna forma cumplen una función parental, por así decirlo, ¿verdad? Porque como fueron tan jóvenes. Entonces, vemos que está haciendo cosas normales de su edad, ¿verdad? Que es tratar de prepararse para entrar a la escuela, tiene una familia que al parecer se ve relativamente estable, ¿ok? Entonces dice, el terremoto y tsunami del 27 de febrero destruyó la casa en la que vivían, siendo obligados a trasladarse por algunos meses al cerro junto a otros vecinos, ¿ya? Durante ese tiempo, Pedro asistió a una escuela provisoria que se instaló en un container, aprendiendo en poco tiempo a leer, ¿ok? Estaba en primero básico. Entonces, esto ocurrió con muchas de las personas que vivieron el terremoto y el tsunami, donde se fueron a vivir literalmente en carpas a los cerros cercanos, ¿ok? No querían irse tan lejos de su casa, por así decirlo, porque también hubo mucho gente que venían a robar, a saquear, a tomarse los terrenos, entonces la gente no quería irse a un lugar tan lejano y el gobierno puso muchas como casitas provisorias y containers. Esto es como, no sé cómo le llaman en otros países, pero estas, ¿verdad? Que transportan en los grandes barcos, ¿verdad? Estas como cajas gigantescas de metal. Entonces, ese tipo de containers los adaptaron para poder hacer casas, para poder hacer diferentes tipos de oficinas, de edificios del gobierno, escuelas, ¿ok? Entonces vemos que él estaba en esta situación, ¿verdad? Y estuvo varios meses en el cerro junto a otros vecinos. Entonces habían otras personas, otras familias que probablemente ellos conocían que estaban en la misma situación, ¿ya? Entonces, él, a pesar de toda la situación, dice que aprendió a leer. ¿Ya? Esto es algo, vamos a ver un poco más adelante, que cuando hay traumas, una de las cosas que primero se ve afectado es la capacidad de aprendizaje. Me ha tocado, por ejemplo, varios casos. Me acuerdo uno que tuvimos un par de años atrás, una de mis estudiantes, 8 años de edad, su hermano mayor, que tenía como 20, 21, tuvo un accidente de auto y producto de eso, el muchacho quedó en la UCI, estuvo muchos meses en el hospital. Entonces,
Ella, en los primeros meses de escuela, todo normal, aprendía, avanzando, todo perfecto. Cuando el hermano tuvo el accidente, vimos que de ahí para adelante, en vez de ir de aprender, en realidad empezó a retroceder. Cada cosa que aprendía un día, volvía al otro día y era como que empezábamos con una hoja en blanco otra vez. Se le había olvidado completamente todo lo que había olvidado el día anterior. Entonces, conversando con la mamá, obviamente sabíamos que el hermano había tenido un accidente, pero lo que no sabíamos era que después de la escuela a ella la pasaban a buscar y iban al hospital y se quedaban hasta la noche cuidando al hermano en el hospital. Entonces ella todos los días estaba como reviviendo este trauma del hermano que obviamente quedó con daño cerebral, quedó como un niñito de 1 año que no, ya no te podía caminar, tenían que darle la comida, entonces tuvimos que hablar con ella y decirle que quizás no era lo mejor que ella estuviera en ese ambiente todos los días viendo esa situación, porque era como revivir el trauma todos los días y nosotros en la escuela lo podíamos ver, porque cada cosa que ella aprendía un día, al día siguiente era como volver a empezar todo de nuevo. Pero en el caso de este niño, vemos que él aprendió a leer. Entonces vemos de que a pesar de que hubo un trauma, a pesar de que tuvieron que ser sacados de su casa, aún así está superando el trauma, ¿verdad? Y está aprendiendo a leer en poco tiempo, ¿ok? Ok. Por otro lado, vemos el abuelo con el que se crió, ¿verdad? Que quedó muy afectado por las pérdidas, ya que había invertido gran parte de su vida para construir su casa. A las semanas después del terremoto le dio un infarto que lo obligó a ser hospitalizado. Se recuperó parcialmente, de modo que los médicos le aconsejaron no seguir trabajando en construcción, donde tenía que hacer mucha fuerza. Entonces, el abuelo, ¿verdad? Como dijimos, tenía obviamente una edad más avanzada. Para él, el mismo trauma que vivió el nieto, ¿verdad? Pero para él lo está procesando de una forma diferente, porque para él es como ya está terminando su vida y que haya ocurrido esto, ya no tenía las fuerzas, ya no tenía quizás el dinero, la energía para poder reconstruir su casa. Me imagino que muchos de los recuerdos se fueron ahí. Ocurrió mucho en el terremoto de que habían personas que las casas quizás no se les cayó, pero quedaron muy trizadas, muy dañadas, y el gobierno tuvo que ir a hacer como una evaluación a cada una de esas casas. Y en muchas de ellas le tenían que decir a la gente que tenían que irse de esas casas, que ya no eran habitables. Estaban con muchos daños y que la única solución era derribar la casa y construir algo nuevo. Pero muchos de los abuelitos no querían salir de las casas, a pesar de que sus vidas corrían peligro, especialmente el primer año después del terremoto hubo más de 100 réplicas, o sea, estamos hablando de temblores quizás no de la misma magnitud que el terremoto mismo, pero sí hubo muchos temblores fuertes que podían terminar de tirar abajo las casas. Con un pequeño remesón, ya como estaban medias trizadas, medias dañadas, ya se podía mandar todo abajo. Pero aún así, la mayoría de los abuelitos no querían salir de sus casas. Y en algunos casos tuvieron que sacarlos a la fuerza prácticamente. ¿Ya? Entonces vemos que al abuelo que vivió la misma situación, ¿verdad? Que el nieto lo está procesando de una forma diferente, ¿verdad? A tal punto que le dio un infarto. Lo más probable es que el impacto, el shock fue tan grande, tan fuerte, que le produjo obviamente un choque emocional y eso se tradujo en algo físico, como un infarto. Y vemos obviamente no todos los casos, pero en muchas ocasiones muchos de los infartos o cosas así neurológicas tienen que ver tan ligados con estrés, con traumas tan fuertes que pueden provocarlo, ¿ok? Y más encima, después los médicos, como quedó con daños, le aconsejaron que ya no podía seguir trabajando. O sea, imagínense, perder su casa, donde él me imagino que estaba pensando, bueno, ¿cómo hago ahora? Voy a tener que trabajar más para poder juntar el dinero, para poder reconstruir, para poder darle algo a su hija, a su esposa, al nieto que todavía estaba en casa con ellos, pero no lo iba a poder hacer porque más encima ahora tenía una situación física, ¿ya? Entonces vemos cómo un hecho histórico que vivieron toda la gente de ese lugar, pero a pesar de la edad y la forma en que cada uno de ellos procesó la situación, va a producir produce un efecto diferente. Entonces, lo más probable es que este niño creció, ¿verdad? Que obviamente se va a acordar.
no es una cosa que van a borrar de la mente, pero va a poder mirar para atrás y ver cómo lo superó. El abuelo en otra instancia, no sabemos, no sé qué pasó con la historia, esto fue un caso de la vida real, no sé qué pasó con él, pero me imagino que tiene que haber sido muy difícil los años que siguieron para él, ¿ok? Entonces, por eso que veíamos acá cómo la edad, el periodo histórico y las situaciones personales van a afectar cada uno de los casos, ¿ya? Ok, ¿qué hora es? Son las 9:43. ¿Les parece que hagamos un descanso ahora o lo dejamos o seguimos? Ahí sí, pues. Háganme así con una manito si quieren que hagamos un descanso ahora, ¿no? Seguimos, seguimos. Ok, ok, seguimos entonces. Ok, entonces, déjenme ponerles la... ¿Dónde está mi...? Aquí está. Ok. Ok, entonces, una de las teorías que vamos a estar viendo, que va a analizar a las familias específicamente, ¿ok? Se llama modelo ecológico porque tiene que ver con relación de sistemas, ¿ya? Entonces, cuando llega alguien a pedirnos consejo, este modelo nos va a mostrar de que no solamente tenemos que enfocarnos en la persona, porque la persona va a estar mostrando síntomas de algo más grande. Siempre cuando esa persona está mostrando síntomas de algo que está ocurriendo es porque hay personas a su alrededor, ya sea su familia, ya sea algo que esté pasando en el trabajo, hay una red más grande que está involucrada. Entonces, si solamente trabajamos con la persona, le vamos a poder ayudar, pero no vamos a ser tan efectivos como si nosotros pudiéramos afectar a su entorno, ver cómo podemos quizás restablecer o arreglar las situaciones que están provocando esa situación en su entorno. Entonces, por eso que se llama ecológico, que habla como ecología, ¿verdad? De que la naturaleza, todo tiene una cosa, tiene relación con otra, está todo interconectado, ¿ya? Entonces aquí les puse un diagrama. Si quieren, sáquenle foto a esto porque esto va a ser como base para muchas de las cosas que vamos a estar viendo en el curso. Se los voy a explicar ahora, así que si tienen ahí un segundo, sáquenle foto. Pero ¿qué se refiere esto? Vemos a la persona aquí en el centro, ¿ok? Cualquier persona, cualquier individuo, y esta persona va a estar rodeada de diferentes sistemas, ¿ok? Les voy a explicar ahora qué significa cada uno de esos sistemas, ¿ya? El primer sistema se llama microsistema. Micro significa pequeño, ¿verdad? Y sistema es esa red. Entonces, cada persona, nosotros tenemos nuestros microsistemas, ¿ya? Nuestros microsistemas son las cosas, las personas con las cuales nosotros tenemos relación directa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra familia. Cada una de las personas con las cuales nosotros interactuamos directamente con nuestra familia son nuestros microsistemas, ¿ya? Entonces, ¿cómo me llevo yo con mi mamá? ¿Cómo me llevo con mi papá? ¿Cómo me llevo con cada uno de mis hermanos? ¿Cómo es mi relación, verdad? Quizás con mi tío, etcétera. Cualquier persona de la familia que nosotros tengamos relación directa van a ser nuestros microsistemas. Nuestros amigos también, ¿ok? Cada uno de nuestros amigos, amigas, son relaciones directas que tienen cada uno de nosotros. Los que están en la escuela, por ejemplo, los niños o los jóvenes que están estudiando, cada una de las relaciones directas que tienen con esas personas de la escuela, ya sean profesores, director, cualquier persona que está ahí, ¿verdad? Son nuestros microsistemas. En el trabajo también, cada uno de nuestros compañeros de trabajo. Entonces, en general, cualquier persona con la cual nosotros tenemos una relación directa van a ser nuestros microsistemas. Y este tipo estos microsistemas, que son muchísimos, cada uno de nosotros tenemos un montón. Si hacemos una lista, cada uno de nosotros va a tener mucha gente, ¿ok? Entonces, cada una de esas relaciones nos van a afectar de mayor o menor manera. Ya, obviamente las personas de nuestra familia con las cuales tenemos mayor cercanía nos va a afectar más si, por ejemplo, tenemos una discusión con esa persona o no estamos de acuerdo con algo con esa persona. Ya, nos va a afectar. En el trabajo también, si yo estoy trabajando, ¿verdad? Y hay un mal ambiente, tenemos un jefe nuevo que llegó que está haciendo la vida de cuadritos a todo el mundo,
o hay un compañero de trabajo que, no sé, nos está molestando, etcétera. Cualquier situación laboral o, por ejemplo, si vemos que la compañía está teniendo pérdidas y necesitan despedir a gente y no sabemos si nosotros nos van a despedir o no, ese temor. O en la escuela, por ejemplo, si nos está yendo bien, nos está yendo mal, cómo me llevo con los profesores, quizás un profe me tiene mala. Cada una de esas relaciones van a afectarnos directamente, ¿ya? Entonces, esos son nuestros microsistemas, ¿ya? Después viene el siguiente nivel que se llama mesosistema, que este es como el sistema entremedio, por así decirlo. Estos van a ser la relación que tienen esos microsistemas entre sí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho aquí en la familia, por ejemplo, un microsistema va a ser yo y mi mamá y otro microsistema va a ser yo y mi papá. Pero en el mesosistema va a ser la relación que tiene mi mamá con mi papá. No sé si me explica. Entonces es como un triángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi mamá y mi papá se llevan mal, si están divorciados, quizás yo no estoy metido en esa relación directamente, pero me afecta, ¿ya? Me afecta cómo ellos se están llevando. Si tienen una buena relación, me afecta si se están peleando, me afecta si están divorciados, me afecta si viven en casas diferentes. Entonces, la relación que ellos tienen me va a afectar. Por ejemplo, los hermanos, ¿ya? Aquí en la familia, mi microsistema va a ser con mi hermano uno y mi otro microsistema va a ser con mi hermano 2. Pero la relación que tenga ese hermano uno con ese hermano 2 aquí en los mesosistemas, también me va a afectar. Entonces, si yo tengo dos hermanos que se llevan súper bien y que, por ejemplo, a mí me dejan a un lado, eso me va a afectar. Por el contrario, si tengo dos hermanos que se llevan súper mal y que yo siempre estoy al medio como el intermediario tratando de arreglar los problemas, me va a afectar también, ¿ya? También nuestras familias y nuestros amigos, por ejemplo, si nosotros tenemos un súper amigo y que mi mamá lo detesta y que cada vez que va a la casa o cada vez que llama o etcétera, hay problema, eso me va a causar problema. Entonces, yo no estoy metida en esa relación directamente, pero entre ellos, la relación que tienen entre ellos me afecta a mí, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, de la familia y el trabajo. Ya, quizás yo no estoy directamente relacionado, por ejemplo, con el trabajo de mi esposo, pero la relación que mi esposo tiene con su trabajo me va a afectar, ¿ya? Entonces, los mesosistemas son todos esos sistemas chiquititos que se relacionan entre ellos y que nos van a terminar afectando directa o indirectamente a nosotros, ¿ya? El tercer nivel, que se van a llamar exosistemas, exo de fuera, ¿ya? Esto ya son cosas un poquito más lejanas, un poquito más externas, ¿ya? Entonces son personas con las cuales nosotros no tenemos relación directa, pero que tienen relación con alguien que nosotros tenemos relación. No sé si me explico, es indirecto. Entonces, por ejemplo, los amigos de mis hermanos. Quizás yo no conozco o no tengo una gran relación con los amigos de mis hermanos, pero la relación que ellos tengan con mi hermano me va a afectar. Por ejemplo, especialmente en los adolescentes, si tenemos un hermano adolescente que tiene unos amigos que son malas juntas y esos amigos lo están metiendo en problemas, eso va a traer problema a la casa e indirectamente me va a afectar a mí. Ya, quizás yo no ni siquiera conozco a los amigos, puede ser, o he escuchado hablar de ellos, pero esa relación que tienen con mi hermano, que es mi microsistema, me va a afectar. ¿Ya? Lo mismo los trabajos, por ejemplo, el trabajo de mi papá. Yo nunca quizás he ido al trabajo de mi papá, nunca he conocido a los compañeros de trabajo de mi papá, pero cualquier problema o cualquier situación que haya en el trabajo de mi papá me va a afectar, porque el papá va a llegar, ya sea si tiene que trabajar horas extras, va a llegar más cansado, ya no va a tener tiempo para mí, si hay problemas en el trabajo va a llegar estresado y de alguna forma me va a afectar a mí. Como les decía adelante, si están habiendo despidos y el papá no sabe si lo van a despedir o no, yo no conozco al jefe, pero esa relación que tiene quizás con el jefe, con el compañero, me va a afectar a mí, ¿ok? Y luego el cuarto nivel, que ya es el más grande, que se llama macrosistema, que es más general, va a tener, ¿verdad?, que ver con la cultura, con las creencias, ¿ya? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en qué sistema, en qué cultura estamos, ¿ya? Si estamos en nuestro propio país, esto casi no se nota porque todos tenemos como la misma cultura y creemos más o menos lo mismo, obviamente con algunas diferencias, pero es más fácil.
Los que viven en otros países o que viven en grupos quizás muy diferentes a lo que uno es más notorio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo no sé si Tiara con Elías nos podrían contar, ¿verdad? Cómo es vivir en un país donde la cultura y las creencias son totalmente diferentes. Y al tener esa diferencia nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Si encajamos con ellos, obviamente va a ser más fácil. Si no encajamos con ellos, va a haber un choque, ¿verdad? Y va a haber una tensión ahí constante. Entonces, eso nos va a afectar, ¿ya? Entonces, no es que sea una persona específica con la cual tengamos problemas, sino que es con el sistema de esa cultura, de esas creencias, ¿ya? Entonces, eso es como más global. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en matrimonios, en familias que se casan de diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, no sé, una familia, no sé, asiática, de algún país asiático, que se case con una familia hispana, las creencias, la cultura va a ser diferente, la cultura, cómo hacen las cosas. Cosas tan básicas como qué vamos a comer, cómo vamos a comer. Hay países donde ni siquiera usan, por ejemplo, los cubiertos. Por ejemplo, qué vamos a hacer con nuestros niños. ¿Los vamos a bautizar? Vamos a, no sé, por ejemplo, los judíos, ¿verdad? Los circuncidan, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo ese tipo de cosas culturales van a afectar, ¿ya? Entonces, cada persona, todos nosotros estamos metidos en todos estos sistemas, ¿ya? Tenemos nuestros microsistemas, que son nuestras relaciones directas, tenemos nuestros mesosistemas, que son la relación entre esa gente, ¿verdad? Que nosotros somos como el triángulo, ¿verdad? La punta del triángulo. No estamos directamente metidos en esa relación, pero sí nos afecta cómo ellos se llevan. Tenemos los exosistemas, que son personas que relacionan con nuestra gente directa, pero nosotros puede ser que ni siquiera los conocemos. Y los macrosistemas, que ya es donde estamos insertos en la cultura eh, y creencia, ¿ya? Entonces, bueno, este ya lo vimos, ¿verdad? Cada persona está inserta dentro de varios sistemas, ¿ya? No, no es una cosa lineal, por así decirlo, súper complejo. Y todos estos sistemas se relacionan entre sí y se influyen, ¿ok? Entonces, esto ya es el resumen de lo que habíamos visto, ¿verdad? Los microsistemas son los que interactuamos cara a cara, entonces pueden ser los papás, los hermanos, la iglesia, etcétera. Los mesosistemas, que son las relaciones entre ellos, ya que ya lo vimos. Los exosistemas son las personas que no participan directamente con nosotros, pero que producen o afectan nuestro ambiente inmediato, ¿verdad? Y los macrosistemas, ¿verdad? La creencia, las costumbres, etcétera. ¿Ya? Ok, entonces, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Ok, estamos bien, parece. Este es un siguiente caso, ¿ya? ¿Estamos bien o quieren descansar? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ok, démosle entonces. Ok, entonces, este es un siguiente caso. A ver, lo voy a poner un poquito más grande ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Juan tiene 7 años y vive con sus padres y una hermana de 4 años. ¿Ok? Entonces aquí vemos, por ejemplo, los microsistemas que obviamente va a ser la mamá, va a ser el papá, va a ser la hermana chiquita. Asiste al colegio y su hermana al jardín. Su padre trabaja como contador en una empresa y su madre es una profesora de historia de enseñanza media. Su padre es de descendencia árabe y su mamá es chilena y ambos son católicos, ¿ya? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Vamos a ver los sistemas, ¿verdad? Microsistemas en el caso de él van a ser, por ejemplo, cómo se lleva este niño con su mamá, con su papá, con su hermanita y también con su colegio, ¿verdad? Con su escuela, cómo se lleva con los profesores, con los compañeritos, ¿ya? En el caso de los mesosistemas es cómo se lleva la mamá con el papá, ya si tienen una buena relación o mala relación. También puede ser, por ejemplo, su hermana con su mamá, cómo se lleva la hermana con la mamá, ¿ok? O la hermana con el papá. Quizás la hermana es la favorita del papá y se siente dejado de lado por el papá, o puede ser lo contrario, ¿verdad? También la relación de la escuela con los papás. Entonces, esos son los mesosistemas, cómo se relacionan entre ellas. Y luego los exosistemas, por ejemplo, uno puede ser el jardín de la hermana. Pues el jardín es como el daycare, ¿verdad? Que le llaman aquí, el cuidado de niños. Entonces, puede ser que este niño jamás haya entrado al jardín de la hermanita, pero lo que ocurre en ese lugar, por ejemplo, cómo tratan a la hermana, etcétera, va a afectar su vida. El trabajo del papá.
Puede ser también que él tampoco nunca haya estado en el trabajo del papá, que no conozca a los compañeros, pero lo que ocurre en ese lugar va a afectar su vida y el trabajo de la mamá también. Y los macrosistemas, vemos aquí que el papá tiene como un trasfondo árabe, ¿o ¿verdad? La mamá es chilena y dice que los dos son católicos, pero la cultura es diferente, entonces ahí puede ser de que hayan algunas cosas, creencias, costumbres diferentes que en algún momento pueden traer tensión, problema entre la familia, ¿ya? Ok, entonces volvemos a la presentación. Entonces, ese era un ejemplo, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar otro ejemplo y para esto sí nos vamos a separar en grupitos. Entonces, lo que quiero que hagan, a ver, lo voy a abrir aquí. Yo creo que esto nos caben unas dos fotos. A ver, si le pueden sacar fotos sería lo ideal. A ver, déjenme achicarlo un poquito. Ok, no sé si vamos a tener que hacer como unas dos fotos. Ok, si tienen su teléfono ahí, sáquenle una foto. Lucy ahí está mandando fotos al grupo. Gracias, Lucy. Ya, entonces esa es la primera parte de la historia. Les voy a poner la segunda parte aquí. Aquí parece que me va a faltar un pedacito abajo. Y si le sacan otra fotito, estamos. Y la última parte, bueno, ahí faltaron como un par de líneas abajo. ¿Ya? Ok, entonces lo voy a leer rapidito, pero lo que quiero que piensen, porque nos vamos a separar en grupos, es en estos cuatro sistemas, que ya están las fotos ahí. Entonces, ¿cuáles serían los cuatro sistemas de este caso? ¿Ya? Entonces, voy a leerlo, dice así. José tiene 8 años de edad y vive con su papá, su mamá, su hermana mayor de 12 años y su abuelita. ¿Ok? Acaba de nacer su hermanito, quien fue prematuro y quedó con algunos problemas de salud, de modo que su mamá tuvo que dejar de trabajar para cuidarlo. ¿Ya? Su papá trabaja en una empresa donde han habido varios cambios, por lo cual ahora no tiene horario fijo y anda más estresado. ¿Ok? Luego, su hermana mayor ha sido buena estudiante, pero últimamente tiene nuevas amigas que han hecho que baje sus notas y que su mamá pase más tiempo con ella ayudándole con las tareas. José se lleva muy bien con su abuelita, quien siempre lo consiente en todo. Después, José se siente celoso de su nuevo hermanito y ha empezado a portarse mal en la escuela. El otro día se enojó con un compañero y le pegó. La profesora llamó a su mamá y las dos terminaron discutiendo porque su mamá no estuvo de acuerdo con que lo suspendieran por una semana. Luego, al llegar a la casa, el papá se peleó con la mamá porque no estuvo de acuerdo con la reacción que la mamá tuvo con la profesora. ¿Ok? Ahora José no quiere volver a la escuela porque piensa que su profesora y sus compañeros no lo quieren. Su papá lo retó, esto es regañó, ¿verdad? Porque le dice que los niños no tienen que llorar, ¿ok? Esto ponga la atención ahí, que los niños no tienen que llorar y que tiene que afrontar sus equivocaciones. La abuelita, por otro lado, se molestó con su hijo, que es el papá de José, ¿verdad? Por retar, por regañar al niño, ¿ya? Ok, entonces, lo que quiero que hagamos ahora, ¿ya? Vamos a dividirnos en dos grupitos, ¿ya? La idea es que traten de identificar un ejemplo de cada uno de los sistemas, ¿ya? Entonces, un microsistema, un mesosistema, un exosistema y un macrosistema, ¿ya? Entonces, traten como de analizarlo para ver cómo esas cosas se relacionan unos con otros, ¿ya? Entonces, vamos a dar como unos 10 minutitos, así que déjenme un momento. Voy a parar aquí de compartir. Voy a pausar la grabación también para volver en un momento. Eh, Así que una persona de cada grupo que nos pueda dar un resumen, cómo les fue, qué pudieron conversar. Así que, ¿quién va a comenzar? No se peleen. Yo Que no puedo está empezar. la hermana Sol. Yo puedo hablar. Ok, y después Tiara va a ser la representante del otro grupo.
Sí. Estaban en grupos diferentes. Ok, perfecto. Entonces, la hermana Sol primero, cuéntenos cómo... Lo que no tengo, pastora, es la historia. Ah, Pero a lo que estábamos hablando, está en el... No sé si estás en el grupo de WhatsApp. Sí, ahí manda la sí, pero hermana... como que me saldría, ¿no? Me saldría del... Ah, porque lo está... Uy, Bueno, tengo... lo que yo lo hice, lo fui rompiendo lo que pude aquí Ajá, en la lista. ya, dele nomás. Lo que entraba en el micro vendría siendo la mamá, el papá, la abuela, la hermana, la profesora de la escuela Ujú, y el hermanito, ujú. ¿no? En la segunda categoría tengo 8%. En Todavía la no otra se ve. categoría del mesosistema, creo que estamos hablando sobre entra el conflicto de la abuela con el papá Ujú, por ok, regañar al niño. Es un ya. conflicto entre ambos que afecta a un tercero. Ujú, También estábamos discutiendo sobre el trabajo del papá, que es, entra algo de afuera afectando adentro que afecta al niño. ujú, Eh, y la discusión, creo que el enfrentamiento que tuvo la maestra con el niño, que es ujú, algo directo. claro, ajá. En el exosistema entraría ya lo que son las amistades de la hermana, Ujú, que viene, que viene afectando eh, la casa y afecta al niño por ujú, los cambios ya que está dando la niña y también cuando parece que baja como que a su nivel educativo y la mamá ahora tiene que estar ayudando por situaciones terceras que están pasando. claro. Ujú, Y el macro, ajá, ya vendría siendo el problema del trabajo del papá que está ujú, afectando, que ya viene a afectar a toda la familia. ya. Ay, no sé qué más puntos se me pasan. Lo que Amén, pasa es que no súper. alcanzamos a llegar al final. Llegamos hasta el exosistema, no alcanzamos a analizar profundamente el macro. Sí, Ajá, falta un poquito, pero sí. ya vendría siendo ya lo que es el trabajo también del papá Ujú, y ya. todo lo que causó. Sí, sí, súper, súper. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo durante el curso porque vamos a tener que hacer después análisis de una película, de casos, así que esto nos va a ayudar, pero es para que podamos ampliar. Se dan cuenta que, por ejemplo, si alguien viene a la iglesia y nos cuenta lo que el niño está pasando, no es solamente el niño, sino que es toda la familia, es lo que está pasando con la escuela, con el trabajo, o sea, son un montón de cosas más que quizás nosotros no podemos controlar todo, no podemos controlar el trabajo del papá, no podemos controlar quizás lo que pasa en la escuela, pero sí podemos dar consejos de cómo ellos pueden reaccionar ante esas situaciones. Eso sí se puede controlar, ¿ya? Ok, perfecto. El segundo grupo, Tiara. Ya. Nosotros escogimos un ejemplo por sistema. Ok. En el microsistema tenemos a José con su papá. Ujú, En el mesosistema tenemos la relación entre su papá y su mamá. ujú, En el exosistema, aunque no estaba tan claro, escogimos al papá y su trabajo. No se habla perfecto. exactamente de quién es, pero la situación del trabajo. Y Ujú, en el macrosistema nos quedamos con las diferencias de creencias en crianza. La ujú, diferencia de crianza que tiene la abuela, la mamá y el papá, que ahí hay ujú. un conflicto. Eso Perfecto. fue lo que logramos escoger. Perfecto, súper, súper. Entonces, esto es como, ¿verdad? Abrir la puerta recién. Esto recién es como para abrir la puerta, por ejemplo, cuando si alguien viene a conversar con ustedes, primero escuchar toda la situación, tomar notas, por ejemplo, de estas cosas. No es necesario que se aprendan los nombres de micro, macro, ya, pero la idea es que sepan cuáles son como las cosas que tienen que poner atención y no solamente en la persona que está presentando problemas, que en este caso sería el niño, ¿verdad? Pero él es un síntoma de un montón de cosas, ¿verdad? Y ahí se tendría que trabajar, por ejemplo, individualmente con la mamá, individualmente con el papá, ellos dos como pareja. Como la abuela está metida ahí, también habría que involucrar la verdad de que la idea siempre, ¿verdad?, es que quienes estén a cargo de los niños estén de acuerdo, se pongan en ciertas cosas de acuerdo de cómo los van a criar, si no crean obviamente conflicto.
Entonces, esas son muchas cosas que se pueden trabajar. Por eso, por ejemplo, que cuando hay terapia psicológica son varias sesiones, por lo mismo, porque en cada sesión se trabaja una cosa diferente. Esa sesión va a abrir como una caja de sorpresa, por así decirlo, de más cosas. Entonces, se puede estar en mucho tiempo dependiendo de los casos, ¿verdad? Pero esto nos va a ayudar para tener como un mapa general cuando les toque hacer consejería en alguno de los casos, ¿ya? Así que no sé si tienen, como no tuvimos descanso, estamos bien con el tiempo, pero no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario antes de ir terminando. Sí, Pamela. Yo quedé con una duda Ujú. al escuchar al otro grupo también. El microsistema entendí que es cara a cara. Sí, Aunque hable de familia, es ejemplo José y su papá y otro microsistema José y su mamá. ¿Así, sí. cierto? Entonces, por Ya. ejemplo, esos dos microsistemas, por ejemplo, si se lleva bien con la mamá, es un microsistema positivo, ¿verdad? Si se lleva mal con el papá, es un microsistema negativo. Entonces, cada uno actúan diferente. Bueno, y obviamente entre ellos, cómo se lleven va a afectar, ¿verdad? Pero es individual. Ajá, Ok, gracias. sí. Ok, más preguntas, comentarios. ¿Les gustó la clase? ¿Estuvo muy enredada? A mí me afectó, pastora. No te escuchamos muy bien, Sol. A mí me afectó la clase, le digo. ¿Le afectó? Y ahora cuando hable con las personas, voy a andar dividiendo micro más y voy a andar viéndolo todo así. Ya. Bueno, más Hasta que cuando los hablo con usted, nombres, ya voy a dividir mi problema. ajá, ya. Bueno, es como un cirujano, ¿verdad? Ir sacando las cositas y Ajá. diseccionándolas de a poco. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, vamos a orar entonces para terminar. No sé si es que hay alguien que quiera ofrecerse para poder hacer esta oración de término de hoy. Recuerden que la otra semana no hay clase porque es feriado allá en Chile, así que tenemos hasta 12 sábados más. Una consulta, Sí, profesora. dígame. Cuando diferenciamos cada microsistema, siempre tenemos que poner un ejemplo o ser más específico. Por ejemplo, nosotros decimos José y su papá y tenemos que poner la causa, por ejemplo, José y su papá se llevaban mal o no necesariamente cuando analicemos una película, una cosa así o otro caso. La idea es ver cómo eso afecta, ¿verdad? Si es porque no todo es blanco y negro, ¿verdad? No es que sea todo negativo con el papá o todo positivo con la mamá. Siempre hay combinaciones, hay grises, pero tratar de describir un poquito cómo está afectando esa relación. Por ejemplo, en este caso, la relación, por ejemplo, con la mamá es más con un tema de que no tiene tanto tiempo para pasar con él. ¿Verdad? Entonces se siente como dejado de lado porque nació el hermanito chiquito, la hermana mayor necesita más tiempo para sus estudios, entonces él queda como a un lado, por así decirlo. Y con el papá es más con el tema de como del comportamiento, que se está portando mal, entonces está creando conflicto. Entonces, no es que sea necesariamente blanco y gris todo el tiempo, pero ver cómo eso está afectándolo a él específicamente. Ya. Ok, alguien que pueda orar para que podamos terminar y que tengan un buen bendecido fin de semana. No se peleen. Si no, voy a escoger a alguien dedocráticamente. Ok, Pamela. Ok. Pamela entonces nos va a guiar en oración. Amén. Ya, sí, le estoy pidiendo que estén en silencio, mis hijos, un ratito. Ya. Ah, Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros. Agradecer por esta clase, Señor, donde estamos aprendiendo tanto, Señor. Bendice a mis compañeros, bendice a nuestra profesora, Señor, y ayúdanos también para poder aplicar esto, Señor, en donde tú requieres que nosotros también estemos y ayudemos a alguien más. Sé con nosotros, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y que tengamos una buena semana también. En el nombre de Jesús. Amén. amén, amén. Bueno, buen fin de semana, que el Señor les use en sus iglesias, ministerios. Nos vemos en 2 semanas entonces. Chao, chao. Chao, Chao, Chao. chao. bendiciones.